noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo les Buenas va? noches. Muy bien, mi doctor, muchas gracias. Bien, Ha estado fallando un poco y bien. el día de hoy he tenido súper malo el internet, pero bueno, vamos a tratar de adelantar lo que podemos así. ¿Cómo les terminó de ir? Sí, está bastante hoy congestionado. Yo también en el trabajo estuvo feo. Bien, mi profe, ahí analizando el Muchas computador. gracias. Listo. Pochola. A ver qué dice don Cosito. Muchachos, hasta donde hemos ¿Qué, llegado, Néstor? ¿Cómo así que pochola hasta ahora? ¿cómo vamos? ¿Qué han comprendido? ¿Qué falta? ¿Alguna duda? ¿X o Y? Pues Doc, yo he estado revisando sus videos en YouTube y falta por descargar algunos. ¿Cómo así? Si he ingresado, ahí estoy inscrito en su canal, pero faltan algunos videos que hemos visto en clase. Por subir. ¿Faltan por subir? ¿Cuáles? En este momento no los tengo presentes, pero sí creo que faltan 2 o 3 clases. Ya miramos. Listo. Solo hay hasta la sesión 8. ¿En Falta el YouTube? 9. Doctor, Sí. buenas noches. ¿Cómo estás? Hasta el 8 está Doc, yo tengo una correcto, doctor. pregunta. Dime. No, Falta el Bien, está profe, lo que súper pasa mal. es que a mí me surge una duda que se me presentó en la vida real. Sí, Tengo entendido que las pericias se pueden entregar 5 días antes de la audiencia de juicio oral. sí, Cierto que en la preparatoria, pues el abogado lo que hace es enunciar la prueba, pero no está obligado a entregarla aún todavía, tiene los 5 días antes del juicio oral. exacto. En el juicio oral normalmente siempre empieza la fiscalía, ¿cierto? Sí, Y después sí va la defensa, y por lo general el primer día solamente evacúan algo de la fiscalía, a veces se van muchos días en juicio oral. ujú, Entonces yo tuve un caso donde el abogado me decía que él podía entregar la pericia 5 días antes, pero del día en que yo tenía que ir a justificar mi sí, informe, más no del día que inició la audiencia. ¿Eso es real? exactamente. Ah, Sí, ok. jurisprudencialmente está decantado, me cogen fuera de base con el número de jurisprudencia, pero sí, es 5 días antes a que el testigo rinda su testimonio. ¿Listo? Ok. Vale, doctor, muchas Muchachos, gracias. pero me dicen ustedes, yo estoy viendo que tengo hasta la 11. ¿Cuántos días llevamos de clase? Eso va hasta el 28, doctor. Sí, no, pero ¿cuántos llevamos? Para que miremos eso porque me preocupa. ¿Será que los he montado y no Pero, habrán quedado en... doctor, en la plataforma solo está hasta la 8. Bueno, ayer, voy a Ah, no, entrar a mirar, pero en la plataforma sí, tienes toda la razón, pero el canal de YouTube, inclusive colgué la de ayer. Doctor, canal de YouTube está hasta la 9. Falta la 9. Porque Sí, está falta la la 10 y 9. la 11. Pero En acá la el estoy canal de viendo. YouTube está la 10 y la 11. Falta la 9. Y aquí la estoy viendo en pantalla. De lista, entonces... Qué raro, Bueno, de pronto sabes qué es, sí. No, pero esto tiene 4 visualizaciones. La 9. Tan raro, muchachos. Ahí lo voy a copiar acá en el chat de la aplicación y miremos a ver, verifiquemos eso, por favor, porque después, ¿qué problema? Sí, doctor, ya la encontré. Qué pena. Ya encontré la 9. El llamado de lista, entonces... Eso es. Perfecto. Tenemos un calendario, por favor, para que miremos y comparemos
¿Cuántos días hemos estado acá? ¿2020? A ver. Bosco, no, hoy es la clase 14. La clase 14, pero hemos hecho un examen, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces ya vamos 13 días. Se hizo el examen y se hizo el trabajo en grupo. Y el trabajo en grupo son 2 días. Ok, por eso es que vamos en la sesión. O sea que esta es la 12 para subir. Sí, esta es la sesión 12 para subir. Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, señor. Muchachos queridos, entonces, cuéntenme, ¿alguna otra duda? ¿Cómo van con el tema? ¿Qué han pensado? ¿Qué han visto? ¿Nada? ¿Son unos expertos? Esto sí. No, bien, todo, por el momento va todo bien, pero ahí adquiriendo conocimientos de parte de sus amigos. Bueno, pero Profe, ¿alguna duda no hay? Profe, yo tengo una pregunta Pregunte la y pregunta. yo quiero que me quede claro un tema de lo Dime. leído en la sentencia 25920 con relación al descubrimiento probatorio. El Campín, sí. Listo. Dice, de otro lado, como se observa, 3 son los momentos procesales básicos, pero no los únicos, que se relacionan primordialmente con el descubrimiento probatorio. Ujú. 1. Cuando el fiscal remite al juez el escrito de acusación con sus anexos, el cual puede acceder los intervinientes. Es ahí donde quiero hacerle la pregunta, profe, Sí. para que me quede claro el tema. Apenas la fiscalía radica ese escrito de acusación en la fiscalía, a partir de ese momento yo puedo ir a pedir la copia al juzgado. ¿La copia del escrito de acusación? Sí, señor. Sí, yo les había dicho, muchachos, que normalmente la fiscalía tiene una guerra con los defensores y les encanta la guerra con los defensores. Dicen, el día de la audiencia, vaya al juzgado. Pues qué pendejada. De verdad, entregar un escrito de acusación se me hace la cosa más idiota del mundo. A mí cuando me dicen eso, yo les digo, definitivamente todo va a ser por intermedio del juzgado donde nos vamos a ver. Y allá es donde les doy duro y eso es delicioso cuando uno les pega. La fiscalía debería presentarlo. Lo primero que tiene que hacer es ir al despacho fiscal. Si no, por secretaría del juzgado lo entregan. Hay juzgados también que, digamos, más que todos los juzgados nuevos, no entregan la copia. O no, que tiene que radicar un escrito y el escrito radicarlo por centro de servicios. O sea, unos formalismos que en realidad usted qué gana, dígame la verdad, qué gana teniendo el escrito de acusación antes. Pues usted lo único que gana, Fabián, en realidad es que usted va a hacer tiempo, que no, se va a ahorrar el tiempo que va a solicitar en la audiencia de acusación. Es decir, va a tener más fluidez la audiencia de acusación, por el contrario. Miren, muchachos, yo considero que los escritos de acusación, los recursos de apelación, o sea, el resuelve, un recurso de apelación, todo debería mandarse al correo de los sujetos procesales. Ahorramos tiempo, hacemos más dinámica la audiencia y todo tiene una lealtad procesal. O sea, yo no veo ningún problema. Por ejemplo, eso de ir a una audiencia de segunda instancia, en una apelación, para escuchar cómo resuelve el juez y se mama usted 1 hora escuchando a un juez leer un fallo en vez de mandarlo al correo. Si eso no tiene ningún recurso, si el escrito de acusación usted no puede patalear ese día, sino hasta la audiencia de acusación, ¿cuál es el berraco lío? Ninguno. Entonces, de modo, Fabián, que si toca ir primero a fiscalía e intentar en el juzgado. A mí en ningún juzgado, vuelvo y repito, me lo han negado, nunca.
En la fiscalía sí, creo que todas las veces. Entonces, por ese lado es. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Gracias, profesor. Thank you, mi hermano. Muchachos, ¿nada? Doctor, buenas noches. Sigo molestando con lo de la cadena de custodia. Hola, dímelo. ¿Sí me escucha, doctor? Perfectamente. Es que, listo, lo que pasa es que la cadena de custodia, para que quede claro, en qué momento el doctor hablaba sobre un CD que pues el poder, digamos, que esa cadena de custodia no está bien legalmente, en qué momento es que uno puede, en qué audiencia es que uno puede que esa cadena de custodia poderla sacar. Mira, son dos situaciones que se vienen presentando. Normalmente, y ese es el estudio, y lo que hablábamos ayer con el doctor Junior, por naturaleza viene siendo la audiencia de preparación de juicio oral, en la cual podemos objetar todas las pruebas ilícitas, todas las pruebas ilegales. Pero recuerden que ayer el doctor Junior nos expresó y nos trajo jurisprudencia al respecto que se dice que no se puede desprender una ilegalidad de cara a un incumplimiento en la cadena de custodia y que más bien lo que se tiene que realizar es en la audiencia de juicio oral un ataque a dicha, pues dicho error en la cadena de custodia, porque allá es donde uno en el contrainterrogatorio coge al perito, testigo, o quien haya embalado la cadena de custodia o cual sea el error de la cadena de custodia y pelearla. Pero por naturaleza es la audiencia de acusación. Lo que pasa es que en la práctica nos están mandando casi todo siempre a juicio. Pero como tú estás hablando de ilegalidad, ya eso es otro tema. Si ya es un tema netamente ilegalidad, si toca sí o sí pelearlo fuerte en audiencia preparatoria. ¿Listo? Gracias, doctor. Muy O sea, amable. tienes las dos opciones. Lo que pasa es que si no lo peleas, miren, en el sistema vuelvo a, insisto en esto tajantemente, el principio de convalidación. Si tú no lo peleas, desde la audiencia preparatoria puedes tener el problema que el juez, porque es que el juez es muy hábil, de verdad que, miren, esto se trata de buscar que las reglas sean sanas para los sujetos procesales. Si la caga un defensor, cóbrensela. Si la caga un fiscal, cóbrensela. Pero no busquemos siempre desequilibrar la balanza a razón de los funcionarios públicos. Si tú no la alegas en la preparatoria, después puedes tener líos en la audiencia de juicio oral. Porque te salen con el chiste, usted tenía la audiencia preparatoria para haber alegado la situación. Y entonces se van con la convalidación, convalidó el acto y vamos para adelante y listo. Perdió la oportunidad procesal, ya entró al juicio esta prueba y listo. Entonces sí toca pelearlo desde ante Astrid. Doctor, es que en el segundo de penal nos dieron un cuadrito muy chévere, pero como toda esta cuestión de la cuarentena, yo por lo menos estoy en un pueblito y no traje la agenda, pero lo estoy volviendo a armar para uno mirar los tiempos, lo que se podía hacer antes del juicio oral, antes de la preparatoria, o sea, según los tiempos, hasta que podía presentar uno y no sé, me parecería chévere compartirlo, pero me tocaría por ahí hasta el lunes que lo tenga ordenadito. Ok, bueno, sí, digamos pues, más que todo, cualquier cosa para eso están también las cartillas que les he compartido porque sin ellas no podemos hacer absolutamente nada. Pues bien, muchachos, ¿qué otra pregunta? ¿Alguien más? Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo te va? Bien. Oye, profe, una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, o pues lo que yo he tenido, me ha quedado como claro y no sé si esté errada o no,
es de que en la audiencia preparatoria, o sea, previa al juicio oral, todo se debe preparar. O sea, la audiencia preparatoria es como un anticipo a lo que podría suceder en el juicio oral, ¿sí? O sea, en la audiencia preparatoria es donde yo, pues, alisto mis pruebas, que no son pruebas en ese momento, sino hasta el juicio oral, sino toda mi evidencia física, y etcétera, etcétera. Pero la audiencia preparatoria es como ¿cómo lo puedo decir yo? Como esa suena redundante, pero esa preparación al juicio oral. Sí, eso es lo que yo tengo claro, pues no sé si está errada, pero por lo que he logrado entender en esta clase es que el juicio oral es ya como la etapa pues de juicio, como lo indica, pero la preparatoria es como ese ensayo a lo que va a suceder en el juicio oral. No sé si está errada. No está cerrada, es totalmente cierto, pero más que en realidad, como lo dice su nombre, prepara el juicio oral. Ah, ok. En la audiencia preparatoria se establecen los límites y fundamentos que no son absolutos para que el juicio oral se desarrolle con todas las reglas que se establecen. Entonces allá es donde vamos a decir, las reglas son estas, las reglas son estas, las reglas son estas. Ok, profe, muchas gracias. Inclusive, muchachos, cuando ustedes hacían la petición, ya les voy a buscar la norma. Y ahí nos lo manda hasta el 7 de junio. Doctor, en la preparatoria sustentamos son las solicitudes probatorias, ¿verdad? Por el CAI. ¿Qué pasó hasta el 7 de junio? Sí. Es que estoy mirando un tema acá que les quería comentar. Creo que ya es en etapa de juicio. Testigos, declaración inicial. Libertad, pertenencia inicial. Obligación. Bueno, pues madre, no lo encuentro. Pero listo. Les quería comentar. Resulta que cuando se diseña el procedimiento penal, se señala que el orden de los testigos era indiscutiblemente el orden con el que se había fijado la regla en la audiencia preparatoria. ¿Y cuál era ese orden? El orden lo fijaban ustedes mismos, porque ustedes hacían la solicitud en un orden cronológico, empezando por cada uno de sus testigos, y como se les concedían esos testigos, en ese mismo orden se tenían que llevar los testigos a juicio. Si, por ejemplo, la fiscalía tenía 6 testigos y llegaba al testigo número 3 y no podía traerlo, pues imagínense, eso dio para un pocotón de libertades por vencimiento de términos, eso dio para dilaciones injustificadas, eso dio para 10.000 situaciones de toda índole, porque inclusive se presentaron hasta prescripciones que iban, pues, si era imposible traer a juicio a una persona, el máximo control y la máxima situación que puede traer es que ordene el juez la conducción del testigo. Entonces van y como lo capturan prácticamente para llevarlo al juicio. Pero si no lo encuentran, pues, ¿cómo no? Y se traba la audiencia. La única solución era renunciar al testigo y continuar. Entonces la fiscalía empezó a renunciar a testigos, testigos claves en las investigaciones, y así se empezaron a caer muchísimos procesos. La jurisprudencia, entonces la corte dijo, venga, un momentico, esto no puede ser así. A esto hay que ponerle un tajo. Y el tajo fue que simplemente ya vale un carajo el orden. Y eso, pues en realidad tiene su sentido para evitar dilaciones en el procedimiento. Pero lo que yo sí les digo a ustedes es siempre abran con un testigo bueno y cierren con uno muy bueno. Eso es la manera de realizar un verdadero juicio. Porque ustedes inician
pegando duro y cerrando, pegando el doble de duro, pero lo vamos a ver más adelante. Muchachos, nosotros no hemos hablado de la preclusión. Doctor, una preguntita. Yo, profesor. Mi doctor, resulta que, no sé, eso es un caso pues ahí que yo viví en Arauca cuando yo era detective del DAS, un procedimiento que yo estuve en unos cultivos de coca por parte de las FARC. Eso fue con ley 600, ¿sí? Pues claro que eso fue hace años, o sea, como unos 15 años más o menos. Alguna vez me llamaron por parte de la fiscalía para yo fungir como testigo, teniendo en cuenta de que yo firmé algunas cadenas de custodia de todos los elementos recolectados y embalados. Pero pues no sé cómo se maneja actualmente, o sea, nunca más me volvieron a llamar, me dijeron que, pues, que tenía que ir, pero pues la verdad, por parte de la fiscalía, en ningún momento pues me establecieron, me mandaron ninguna situación ante eso. ¿Qué puede suceder ante ese proceso? O sea, Lo que pasa es que a veces yo estaba en un caso en el cual la fiscalía estaba mintiéndole al juez, porque es que el no citar a los testigos es causal de compulsa de copias disciplinarias. Uno siempre tiene que citar sus testigos, porque son sus testigos. Entonces, yo estuve en una oportunidad en un proceso en la cual la fiscalía le dijo, no, es que yo lo cité. 10.000 veces dijo que lo había citado y ya iban a ordenar la conducción del testigo. A mí me servía mucho ese testigo porque el testigo estaba diciendo, pese a que lo llevaba a la fiscalía, estaba diciendo que mi cliente no era el responsable. Y ya en ese momento el juez estaba ordenando la conducción del testigo, porque eso es lo que pasa, Joan. Cuando te buscan y eres renuente, pues va la conducción. Pero en este caso, la fiscalía estaba mintiendo y en realidad, como estaba mintiendo, era muy sencillo el tema. Simplemente iban a ordenar la conducción. Y qué feo que lleguen a la casa de uno como si uno pues lo fueran a capturar. Porque va a ser una patrulla la policía a recogerlo uno, o el CTI. Entonces, yo sí le dije, señoría, pero el conducir a una persona ya es una situación muy invasiva, de privación de la libertad. Yo sí requiero, señoría, y con el mayor de los respetos, que la Fiscalía nos muestre acá cuáles son los oficios citatorios y cuál fue el medio por el cual se notificaron los mismos. Pues en efecto no tenía nada y se ganó su compulsa de copias la fiscal porque estaba siendo mentirosa. Pero se ordena la conducción. ¿Qué es lo que pasa? En la práctica, la fiscalía a los funcionarios públicos se traen otro funcionario por referencia y listo. Y hacen la referencia y entran con otro funcionario público. Para, por ejemplo, esto en medicina legal, los peritos. Entonces está el perito, el psiquiátrico. No, pues es que Pepito Pérez ya, como yo tengo un caso ahí, él ya se pensionó. Tengo hambre. Entonces, como se pensiona, pues ya no lo puedo traer. Simplemente citan a otro que va a leer el informe y demás. Y con eso ya se evacúa la situación. Porque a veces, inclusive, sí, claro. muchos policías, yo he encontrado eso, muchos policías que ya son retirados, investigadores de la SIJIN, y les llega, pues, hermano, ¿cuántos procedimientos estuvieron y se van a pasar toda su berraca vida sin dedicarse a otra actividad y que ya se pensionaron o se retiraron X o Y? Pero esa prueba ya no se vuelve una prueba de referencia. Sí. Doctor, es que exactamente eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque es que, o sea, el procedimiento que yo bien me acuerde, que asistimos ya con el ejército y yo como policía judicial, pues hicimos el procedimiento de destrucción y todo el laboratorio, hubo unas capturas, pero pues que yo me acuerde como tal del elemento material probatorio que yo firmé y que embalé y que recolecté, yo le dije al fiscal, la verdad, pues yo no me acuerdo, yo asisto, pero si usted me deja toda la documentación y todo eso, ya pasaron como 15 años, ¿sí? Para que yo me acuerde de la situación y pueda soportar, me queda como muy perraco, pues, difícil. Yo como funcionario público soy una obligación, más sin embargo, firmé. Pues, destruimos y no se bajó el bus. Doc, pero eso no se vuelve una prueba de referencia. Sí, yo ya lo mencioné, el visito, de hecho, estaba hablando de eso, de la prueba de referencia, que es lo que están aplicando, porque en realidad pasa muy seguido. Miren, yo conozco un psicólogo
conozco un psicólogo que el hombre trabajaba en Caibas y se pensionó. El hombre está ahorita dedicado a hacer peritajes particulares. Hermano, pero conoció tantos casos que lo están llamando casi que a diario en juicio y ha tenido líos hasta de conducción porque algunos fiscales sí se han ido con la conducción, pero en la gran mayoría los llaman los fiscales y él les cuelga porque si yo, por el contrario yo soy una contraparte suya en todos los procesos y cuelga y los fiscales están haciendo solo referencias porque son pruebas indispensablemente necesarias para buscar una condena, ¿no? Entonces todo eso es madre, bien complicado, pero buscamos que el sistema ande, pero busquemos que siempre se tengan garantías procesales. Agotamos juicio, muchachos, y nos vamos por la otra vía que viene siendo la preclusión. ¿Les parece? Sí, señor. Preclusión, el artículo 331. ¿Lo leo, profe? No, corazón. No, vamos a agotar juicio y luego nos vamos con preclusión. O sea, eso Sí, no doc. es hoy, sino para finalizar, pues son dos opciones. Ustedes saben que la Fiscalía tiene tres opciones. La primera de ellas es si el proceso está en indagación, es archivar. La segunda de ellas es llevar a juicio, es decir, imputar. Y la tercera de ellas puede ser la preclusión. Pero ahí sale una arista que es el principio de oportunidad. ¿Sí? Entonces, bueno, están esas posibilidades y decantemos el juicio porque ya hemos hecho preparatorio y todo, estamos dándole para adelante y vámonos con el juicio oral. Muchachos, acá hay una situación bien indispensable antes de llegar a juicio oral. En audiencia preparatoria, queridos amigos, quiero lectura, por favor, que me ayuden con el artículo 363, por favor. Artículo 363. La suspensión. La audiencia preparatoria, además de lo previsto en este código, según proceda, solamente podrá suspenderse en, primero, por el trámite de la apelación de las decisiones relativas a las pruebas, la audiencia se suspenderá hasta que el superior jerárquico profiera su decisión. Segunda, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas, siempre que no pueda remediarse sin suspender la audiencia. Miren, aquí se presenta una situación que de verdad es asombrante. Se supone que uno como defensor hace su descubrimiento de elementos materiales probatorios y ya, ahí se cierra la etapa. Hoy en día, por ahí Carlos está levantando la mano. Carlos. Bueno. Hoy en día, queridos Carlitos, ¿estás? Doctor, pero yo no estoy levantando la mano. Carlos Guerra. Aló, profe. Es que el caso que tuvimos hoy, es que me tengo la duda frente el término de las 36 horas cuando una persona es dejada a disposición de la fiscalía para resolver las audiencias preliminares. Precisamente hoy, una tentativa de homicidio, el término vencía a las 11:30 de la mañana. El fiscal pudo iniciar la audiencia por Zoom a las 12 del día. Yo, de un principio, pensé que iba a declarar la ilegalidad de la captura por el vencimiento de los términos, sino que llegó el desarrollo de la audiencia, el fiscal argumentaba que por el problema de la pandemia y todas las circunstancias no se había puesto a disposición en su momento ese procesado, ese indiciado. Lo que me sorprendió fue cuando el juez tomó la decisión y dice que esas 36 horas o ese término, las 36 horas, se interrumpió cuando el fiscal radicó la audiencia, que fue sobre las 9 de la mañana. Pero
no sé qué suerte pueda correr ese proceso. Además que vi que la defensa fue muy floja y no argumentó nada y ni siquiera apeló la decisión del juez. Pero para mí era una Ese irregularidad teléfono total y en yo entiendo esa, después. en esa medida. No sé qué piensa. Carlitos, aquí hay un tema bien interesante. Resulta que eso es una gran mentira. Que el poner a disposición a una persona erradicar una audiencia, eso es una gran mentira. El poner a disposición a una persona es simplemente llevarlo a un estrado judicial. Y aquí no tenemos que mirar el procedimiento de fiscalía, el procedimiento de judicatura, no. Es que el Estado, el poder punitivo del Estado, tiene 36 horas para iniciar una audiencia. Y esa jugadita la hacen mucho. Pero es que lo más grave, Carlos, lo más grave es que la jurisprudencia de manera pacífica ha dicho, las 36 horas es el tiempo límite, pero si usted no lo pone de inmediato a disposición, violenta, la detención. Y se puede dar, inclusive usted estando dentro de las 36 horas, pueden dar la libertad inmediata. Este cuento de la pandemia es pura mentira. Por el contrario, antes los juzgados están más descongestionados. ¿Sí? Hoy tenía yo una audiencia, era una sustitución de medida, y me salieron con el cuento en el juzgado, no, en Valledupar, me salieron con el cuento, doctor, es que no se puede hacer la audiencia porque estamos esperando hace horas que Sistemas nos organice el enlace para conexión de internet y poder hacer la audiencia. A ver, lo importante es desarrollar la audiencia. Si la audiencia, y se le da la berraca gana al juez de hacer la audiencia, pues simplemente se conecta por esta vía, se conecta por Teams, por Google, por donde quiera, y hace la audiencia. Lo importante es que quede grabada y que quede el registro. Eso es lo importante. ¿Sí? Pero en ese caso, Carlos, sin lugar a duda hay un vencimiento del término. Si hubiesen apelado, con seguridad arriba tumbado en ese, bueno, pues, con seguridad, pues, el sistema está diseñado, nos falta todavía mucho, y eso que ya llevamos cuántos años en esto, pero de verdad que eso ya sería algo ilegal. Profe, por ahí ¿una algo. jugada procesal podría ser un habeas corpus? Claro. Lo que pasa es que, mire, es que volvemos al mismo berraco juego de la convalidación. Es que es tan grande y tan amplio ese berraco principio que se inventaron para jodernos la vida, que ahí lo que se tenía que decir, tenía que alegarse en audiencia y haberse agotado todo el mecanismo. Y todo el mecanismo que es haber apelado. Haber apelado. Por ejemplo, para un habeas corpus, si ustedes van a una libertad por vencimiento de términos y solicitan audiencia y la niegan, ustedes no apelan y clavan un habeas corpus, le niegan el berraco habeas corpus. Porque dicen que tienen que agotar todos los mecanismos. ¿Cuáles son todos los mecanismos? La apelación. ¿Y cuánto se demora la apelación? Entonces, una pregunta, y en ese caso que dice el compañero Carlos, que la audiencia se da 2 horas después de las 36, si cumplía las 36 exactas, el abogado radica el habeas corpus ante el juzgado, ¿qué tiene que resolverse primero? El habeas corpus. ¿Resolverse el habeas corpus antes de la audiencia? El habeas corpus se puede resolver paralelamente, pero inclusive se puede estar desarrollando la audiencia de legalización de captura y puede proferirse el fallo de habeas corpus y se tiene que dar la libertad en plena audiencia. ¿Sí? Es que tenía tantas posibilidades jurídicas en ese caso que de verdad que a uno le duele. Y lo que pasa es que van a audiencias abogados que no están preparados y, pues hermano, eso es más peligroso que un alfiler en un tamal, hermano. Entonces, y el problema es subsanarlo. Ya después subsanarlo es muy difícil, muy difícil, muy difícil. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctor, una preguntita, buenas noches. ¿Qué hubo, compadre? ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bien, doctor, gracias. Doctor, y cuando la captura se da en zona rural y pasan las 36 horas o exacto las 30
las 36 horas y se pone a disposición para la audiencia de legalización de captura. Asimismo, el abogado puede sustentar un tipo de vencimiento. Sí. ¿Qué pasa? Las 36 horas, y como lo venía diciendo, es el tiempo límite. Pero lo que dice la Corte es, tanto la Constitucional como Corte de Suprema Justicia, ¡ey, eso es inmediato! No es que usted tenga 36 horas para mamar gallo y retener a la persona. No. Las 36 horas es cuando existen casos que dificultan la puesta a disposición de la persona. Pero límite máximo 36 horas. ¿Sí? Entonces, el pasarse las 36 horas, la consecuencia es clara. Es que, a ver, es un mandamiento de la Constitución Política de Colombia. El habeas corpus está instituido, es en la Constitución Política de Colombia. Eso no es ninguna invención del Código de Procedimiento Penal. Es más, es que no está ahí. Pero si ustedes se dan cuenta, todos los institutos jurídicos que cohíben la libertad, pues todo está desarrollado desde la Constitución Política, como lo hablábamos Luisito hace unos meses, cuando estábamos, yo les decía, oiga, es que el programa penal de la Constitución, y veíamos, ¿se acuerda Luis? Que estábamos discutiendo lo de medidas de seguridad y medidas de aseguramiento, que yo les decía, en la Constitución tiene otro nombre, y en el Código Penal tiene otro nombre, en el Código de Procedimiento Penal tiene otro nombre, entonces, pero en realidad se trata lo mismo. Doctor, pues lo digo porque, por ejemplo, un ejemplo, que la captura se realice en un municipio donde no haya, o en una vereda donde no haya ninguna ente judicial correspondiente para este tipo de actividades y tengan que trasladar a la persona por medidas de seguridad, tengan que llevarlo con una custodia demasiado alta y pues ya sea no se pueda por tierra y tenga que ser por aire, pues eso es lógico que va a transcurrir más de las 36 horas. ¿Qué tipo de procedimiento pues se puede argumentar para dejar para que no, digámoslo literalmente, para que no se caiga la captura? Porque suele pasar, ¿no? Eso suele pasar. Por ejemplo, cuando capturan a esas personas por allá en el área rural, pues que son personas al margen de la ley. Mira, y pues, por eso fue enfática la Corte, Carlitos. Eso es totalmente cierto lo que tú estás diciendo y pasa todo el tiempo. Va y se genera la captura del operativo, pero es que miren, a ver, la situación es muy sencilla. Y esto yo lo manejaba mucho, mis queridísimos amigos, lo manejaban cuando estaba trabajando en la unidad de delitos contra el medio ambiente. Allá se hacían incursiones para ir a capturar a mineros, que eso era en el culo del mundo. Llegaban allá y la captura y trate de sacarlos. Además de destruir maquinaria y 10.000 cosas más que por decreto se permite para esas actividades la destrucción de esas evidencias. Pero muchachos, a ver, el Estado tiene todas las herramientas para hacerlo. Si usted va a ir a montar ese operativo, organice una vez quién le va a hacer la audiencia. Usted puede ir adelantando esas situaciones. Usted tiene Usted... Doctor. Dime. Sí, claro, yo estuve... Sí, dime, Joey. Ya. Yo estuve en un procedimiento así en Arauca y efectivamente se iba a legalizar la audiencia aquí en Bogotá. Y habían 17 capturados, todos de las FARC. Pues efectivamente se fue con fiscalía y todo, pero pues aquí el fiscal iba adelantando toda la situación y poniendo en conocimiento ante el juez de todas las imposibilidades que teníamos como policía judicial para trasladar. Pues, pero de todas maneras, o sea, deben poner en conocimiento cuáles son las situaciones que nos amarró para nosotros ponernos a disposición, pero sí se pone a disposición vía telefónica y se pone en conocimiento y que vayan adelantando aquí en Bogotá todo el procedimiento. Angie, ¿tú vas a hablar algo? Sí, Doc, tengo una pregunta. Yo tengo un caso pues, que nos pasó. Nosotros teníamos una persona que capturaron en Ibagué y pasaron las 36 horas. De hecho, fueron 35 y le hicieron el combo. Pero la última en el combo se la hicieron la legalización de captura. Primero lo hicieron al revés y pues el abogado pues peleó eso y el juez le decía que no, que desde que él inició el combo... No te entendí, repíteme.
Vamos, Vuelvo. vamos al McDonald's. Tú estás hablando de que le dieron algo de comer. A ellos los capturaron. Y nos vamos para las ¿Cierto? audiencias concentradas, doctora. ¿Sí? Las concentradas. Ok. Listo. Y faltaba 1 hora para cumplirse las 36. El juez de conocimiento lo que dijo fue, inició con la medida de aseguramiento, siguió con la imputación y por último hizo la legalización de captura. Esa misma cara que su merced tiene pusimos nosotros, porque como eran 10 personas, pues calcule a qué hora se acabó esa audiencia y a qué hora se hizo la legalización de captura. Sin embargo, el juez decía que como él había iniciado a las 35 horas y se estaban haciendo todas al tiempo, no aplicaban las 36 horas. Ahí se interrumpía el término. Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo? Este man primero clava una medida de aseguramiento. Sí, es que hizo todo pues al revés. Pero pues es de esos jueces que dicen yo soy el que lleva el orden de la audiencia. Es que el orden de los factores no altera el producto. Obviamente se afecta el producto cuando Claro, tienen términos. Lo que pasa es que aquí hay un principio fundamental. El juez puede creerse el putas de Aguadas, que lo sea, pero eso es un prevaricato. ¿Por qué? Esta norma, precisamente aquí en este artículo, donde dice formulación de imputación, más adelante prevé que una vez hecha la formulación de imputación, se puede proceder con una medida de aseguramiento. Y no al revés. Y resulta, y me da muchísima pena, que por más que digamos que las audiencias son concentradas, son audiencias independientes, y la Corte lo definió. ¿Y por qué lo tuvo que definir la Corte? Precisamente por temas de libertades por vencimiento de término. Porque si nosotros vemos, el primer rubro del 317 para adquirir una libertad por vencimiento de términos en la causal cuarta es a partir de la formulación de imputación. Y están queriendo manejarnos los hijuemadres, qué pena, criterios de otra manera como no son. Y están diciendo, momentico, es que son audiencias concentradas, entonces se cuenta a partir de la culminación de la audiencia concentrada. Y usted se mamó 15 días en una audiencia concentrada. Y la imputación fue en el día 1. Pues 15 días de detención son 15 días de detención. Entonces, Angie, eso no vuelve a pasar. Te paras en la raya con los taches en la cara del juez y lo recusas. Bueno, señor. ¿Listo? Señor. Porque está mostrando un interés indebido en el proceso. Miren lo que me pasó a mí, que eso vaina me dolió en el alma, sino que no me dejaron pelear mucho los clientes. Acuérdense del caso de Quibdó, del alcalde de Quibdó. Lo capturan en Quibdó, capturan al contratista, al supervisor del contrato y al contratista interventor. Y los traen a Bogotá a realizar la legalización. Y resulta que solo hasta ese momento, bueno, alguien nos está compartiendo fotos, menos mal no está con ropa. En Guatapé. ¿Ve el profe? Ahí está la clase o qué, María. Menos mal tiene ropa, porque si no ahí sí que haríamos todos al tiempo tomando fotos desde el celular. La doctora María Inés. María Inés Becerra. Muy feliz. Lo que pasa es que toca entender, porque es que ella casi no maneja el sistema y también pues presenta situaciones de ya aquí lo soluciono. Bueno, entonces, pero las fotos estaban sexy, María Inés, hay que confesarlo. Muchachos, miren lo grave de ese asunto. Los traen desde allá para legalizar acá, y el argumento era que parte de los hechos habían sucedido en Bogotá, y se logró demostrar que única y exclusivamente lo que estaba queriendo decir la Fiscalía General de la Nación era que nada más y nada menos una de las víctimas estaba en Bogotá. ¿Y qué tiene que ver que una de las víctimas esté en Bogotá si la Corte ya definió que es en el lugar de los hechos? Y el juez, la norma dice, el juez competente es del lugar de los hechos.
Claro, ¿cuándo se da la facultad a la Fiscalía General de la Nación? Cuando hay diferentes zonas de la Comisión de la Conducta o cuando por seguridad tiene que realizarse ahí. Creo que Carlos está levantando la mano. ¿No? Muchachos, tinto y ahorita, ya que estamos hablando tanto de medida, a mí me encanta ese tema, nos vamos con derechos del capturado y miramos un temita ahí, ¿les parece? Listo. Dale, profe, gracias. Profe, ¿recuerda el radicado de la sentencia que dice de la corte que las audiencias son por separado? Tengo varias. Yo ahorita le presento el alegato, unos alegatos que yo tengo. Si quieres, escríbame al WhatsApp y le mando los alegatos que yo siempre uso para las audiencias de libertad por vencimiento eterno. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Ahí está eso. Listo. Es que estuvimos en Arauca con el ejército destruyendo cultivos. Luis, lo tienes abierto el micrófono. No, si me dicen no me doy cuenta. Lo hizo de aposta. A propósito. Eso no fue dolo eventual, fue culpa con representación. Yo sí estoy de verdad sorprendido que es la primera vez que Luis habla de culpa con representación. Creí que no había conocido esa palabra. Ay, hombre. Yo la conozco, lo que pasa es que en su caso de Salamanca no se da, pero bueno. A Luisito le falta es calle policía judicial. Solo infancia y adolescencia, sí, muy berraco, y solo zona urbana, muy berraco. Le voy a enviar un poco de fotos allá en Guatapé también con el fusil terciado, güey. Qué tristeza, de verdad, mano. Sí. Se no le ha dicho Isidro. No, que no me contestó. Yo le mandé el mensaje, pero creo que no tiene, no sé. Algo. Yo tío, ¿qué más? Muy bonita y está todos los días la misa.
¿Y hasta dónde hacen domicilio? Hasta donde se muestra la liga. No, pero en Colina Campestre. Ahí al lado del McDonald's. Sí. Luis, Ah, bueno. y Liz, mande para acá también. Ah, bueno, Liz, me llevo una entonces. Yo también quiero domicilio. Bueno, gracias. Chaín, acá también, Chaín, a Santa Isabel. Ay, qué pena. Ya, tranquilas, chicaniris.
Muchachos, ¿estamos? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Bueno, viene la guerra. Vamos en orden. Angie, ¿estás? No está. Si quiero explicarle un tema a Angie con relación a lo que nos acaba de mencionar de ese gran poder con el que cuenta el señor juez de control de garantías. Pero no, Angie no está. Angie. ¿Qué pasó, doctor? ¿No estás, Angie? Trujillo. No está Angie Trujillo. Aquí estoy, Doc, pero Bueno. acabo de llegar. Listo, ponle cuidado. Referente al tema que tú estabas tocando ahorita, te voy a dar las razones jurídicas, normativas, por las cuales el juez está impedido para hacer lo que hizo. Artículo 295, por favor, ¿alguien me regala lectura? Artículo 295. Afirmación de la libertad. ¿S.O.? Sí. Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional. Solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. Gracias. Fíjate que ahí no está hablando del indiciado, está hablando del imputado. Requisito sine qua non. Tiene que estar imputada la persona. El 296, por favor. Artículo 296. Finalidad de la restricción de la libertad. La libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena. Muchas gracias. Nuevamente se señala que procede, pero con esas finalidades, pero siempre y cuando tenga esa calidad de imputado. Y finalmente, artículo 308. ¿Requisitos? Sí. Artículo 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición de la Fiscalía General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la o de la información obtenida legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla algunos de los siguientes requisitos. Deja así. Vete al número 2, por favor. No, mentiras, en todos. Mira, si nosotros leemos cada uno de esos numerales, en todos, absolutamente todos, Angie, dice el imputado, desde el inicio hasta el final. Ahí suspendamos porque ya habíamos leído nosotros el 308. En los tres está la palabra imputado. En los tres habla del imputado. Y el imputado, la calidad se adquiere única y exclusivamente con la imputación. Y tiene toda la lógica del mundo. Porque resulta, pasa y acontece que primero tiene que haber unos cargos. Entonces, si hay unos cargos por los cuales se sujeta una persona a un procedimiento, que son los cargos de imputación, y en ese caso, pues no lo sabía, ¿cómo demonios iba a imponer una medida de aseguramiento? Era totalmente imposible. Ese es el análisis normativo simple para demostrar que ese juez prevaricó. Muchachos, entonces, miremos los derechos del capturado. Creo que eso es
300 algo, 300. Gracias, Doc. Vale. 303. No, está súper cortado, hermano. No se escucha nada. Me escucha ahí me escucha. Sí, listo. Bueno, teniendo en cuenta de que, pues, dado por cierto de que eso pasó en esa audiencia, que no creo, pero pues, dado por cierto de que el señor juez hizo todo al contrario, podemos, o sea, se puede solicitar la palabra al señor juez y solicitarle que por favor realice la audiencia como debe. ¿Cómo es el procedimiento en ese orden de ideas? O sea, entonces... Lo que toca hacer, muchachos, es sacar un cuchillo, ponérselo en los dientes, ponerse el casco y lo que decía Luisito, el fusil trenzado en la espalda. Yo creo que eso solo en Call of Duty, pero bueno. Giovanni no sabe de eso, Giovanni no sabe de eso. Y pararse en la raya del juez diciendo, señoría, usted no tiene la facultad de imponer, de hacer primero una audiencia de formulación, de solicitud de medida de aseguramiento por las razones tales. Y en caso que el juez quiera seguir para adelante, mirar alguna de las causales de recusación. Esa vendría siendo porque está mostrando un interés, porque está siendo arbitrario, porque está, ¿qué? No sé, parcial, y, bueno, 10.000 maricadas más, hermano, y toca pelear la dura, pero por el lado de la recusación, esa es la vía, porque de verdad que, uy, no, es que me dolieron las orejas y eso que las tengo grandes, o sea, el dolor fue el doble de los que una persona normal puede tener. Por eso, y eso pasa ante qué juez, o quién define esa situación. Control de garantías. Listo. Muchachos, derechos del capturado, alguien Luisito, que se los debe saber de memoria porque eso captura 3 veces al día. Ese pasa dentro de un calle, ese que va a salir. Ya se voló, ¿Se lo recito de memoria o se lo leo? No, mejor léalos porque de memoria, yo le hice un par de preguntas en un examen oral y de memoria se rajó, entonces mejor leámoslos. Usted sabe que no. Usted sabe que, es más, para votarte la silla de primera son 4, pero ya busco el código, come. 303, por favor. Qué policía bueno, dice artículo 303, derecho al capturado. Al capturado se le informará de manera inmediata lo siguiente. Importante resaltar, de manera inmediata. ¿Listo? Primero, del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó. Segundo, del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que éste indique. Tercero, del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Cuarto, del derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá su defensa. Eso no es derecho, no como los leen ahí los lámparas de la Policía Judicial. Muchas gracias. Mire, pónganle cuidado, aquí pasa una cosa muy particular. Me pasó en el caso ese de Quibdó. La captura se generó en Quibdó. Fue una abogada a entrevistarse con el cliente en Quibdó, no lo permitieron. Lo trasladan a Bogotá y tan solo al día siguiente era la legalización y tan solo 5 o 10 minutos antes de la audiencia se me permitió entrevistar al cliente. Me sorprende que la judicatura, cuando yo le alego esto, hubiese manifestado, no, pues que como el proceso tocó traerlo de allá para acá por las razones que ya expuso la señora fiscal, porque fue enfática, dijo, fue enfática en decir que los hechos también habían sido en Bogotá y no demostró nada de ello.
por ese argumento que había tenido que ser tan dispendiosa el traslado de las personas y se había gastado tanto tiempo en eso, que era razonable que no se me hubiese puesto a disposición como defensor para entrevistar al cliente. Y en verdad, pues muchachos, si estos son unos derechos de la persona que se encuentra retenida, pues toca hacer válidos los derechos. A mí por parte del cliente me dijo que no apelara. Son decisiones que toman ellos. Pero en realidad esto hay que lucharlo, muchachos. Estos derechos hay que buscarlos siempre. Y lo mismo, lo de siempre. Y como siempre hacen los captores cuando tienen problemas en esa captura. Ponen a llenar formatos y la gente a veces firma, ni siquiera sabe que está firmando. Y hay que comprender una cosa. ¿Quién está firmando lo que pongan a firmar? Lo está firmando una persona que está retenida, muerta del susto, que no sabe qué va a pasar con su futuro. Y entonces a veces se aprovechan de eso y ahí la acta de buen trato, 10.000 cosas más que se pueden llegar a hacer. Son delicadas, de verdad que eso toca mirarlo con lupa. Y... Jamás, eso no pasa jamás. Artículo 9 del Código Civil. Vamos a ver. Ese caso es muy particular. Esa situación se puede presentar y de verdad que es difícil pelear contra la corriente, pero toca hacerlo, muchachos. Muchachos, la judicatura está acostumbrada a negar, pero es chévere cuando niegan en derecho. Cuando niegan en derecho o faltan en derecho, dan clase y uno se vuelve adicto a ese estudio del derecho. Pero cuando son jueces que no imparten justicia, de verdad que uno le da tristeza. Uno le da como... No, de verdad que uno no sabe ni qué pensar. Hoy en el grupo del Colegio de Abogados Penalistas, compartió un abogado que le negaron una libertad por vencimiento de términos, manifestando el juzgado que la audiencia no se había podido desarrollar por causas atribuibles al IMPEC, no al juzgado de conocimiento, porque el IMPEC no había podido conectar la audiencia virtual. En ese orden de ideas, ese término era atribuible al detenido. Si nosotros nos ponemos con esas cosas, pues entonces el IMPEC, cuando entró en paro, miren, en una época no se hacían las audiencias porque el IMPEC decía, no tengo gasolina para trasladar los presos. Entonces empezaron a presionar los jueces de conocimiento a manifestar, venga, tráigase una renuncia a comparecer de su cliente. Cualquier una renuncia para comparecer a su cliente. Deje de pensar que, oiga, déjenlo que se defienda en libertad entonces. Pero quien tiene que garantizar absolutamente todo es la Administración de Justicia. No es el IMPEC. Es la Administración de Justicia quien tiene el poder correctivo para poder decir, oiga, las consecuencias de no haber traído es esto y las compulsas de copias existen. Pero de verdad que a veces uno se desanima por eso, pero no, de verdad, peleen lo que vale la pena, vale la pena. Muchachos, les traigo un caso para que analicen. Les traigo... Doctor, pero usted me va a la incógnita. Dígame, papá. ¿Por qué su prohijado o su defendido desiste de que usted apele una decisión si está jugando con la libertad del mismo? El caso es que... Tiene que haber alguna justificación. Por este medio no se puede dar la justificación, pero bueno. Ok. Un asesoramiento había de fondo. Muchachos, cuando se falla en derecho, las posiciones son muy sólidas y para tumbarlas es casi que imposible. ¿Recuerdan ustedes el caso de en paz descanse la niña Juliana Zamboni? Sí, señor. Claro. Sí, un caso terrible. Asquerosamente lindo. Un caso horrible. De verdad que es horrible el caso.
Estos días estaba viendo que se armó un escándalo el berraco que porque les contaron la pena a, ¿cómo se llama ese man? A Uribe Noguera. Rafael Uribe Noguera. El loco Rafael. Entonces que les contaron y el escándalo más grande del mundo, que qué corrupción. Eso es una corrupción. Resulta que el pueblo colombiano es penalista por naturaleza, todo el mundo opina de derecho penal y no saben un culo. Como yo le digo todo el tiempo en Twitter a la gente, y yo miro los perfiles médicos, mijo, usted opine de medicina porque yo no lo opino de medicina porque no soy un culo. Usted no sabe derecho, no opine de derecho. Y los ingenieros y todo el cuento. Sí, yo sé que es un tema que toca a toda la sociedad, pero ya en instituciones jurídicas, no se metan con instituciones jurídicas si no saben. Déjenos a nosotros los abogados. Entonces la crítica fue un desbordado ataque frente a la descontada de pena de 1 año. Y miren lo curioso del asunto. Pasa en Cámara de Representantes el proyecto de cadena perpetua. Listo, pasa. Esto es curiosísimo. Uribe Noguera fue condenado a 60 años de prisión, con descuentos punitivos de 3 días de trabajo por 1 de redención o estudio y demás, haciendo cuentas. Ese tipo sale como en 43 años de prisión. Como en 43 con todas las redenciones que quieran. Como en 43 años. Y el proyecto de cadena perpetua dice que se revisará la sentencia a los 25 años. Que si hay una buena conducta y un cambio de la persona que muestre resocialización, podría salir libre a los 25 años. Entonces, si nosotros miramos, Uribe Noguera se le descontó 1 año fue porque mostró que está trabajando en la resocialización. Entonces, el proyecto, ¿en qué queda? Más benéfico, entonces. Sí, obviamente, los que no observan buena conducta en la cárcel y todo el cuento, pues nunca van a acceder a que en 25 años se le revise su condena. Pero dejémonos de pendejadas. Un tipo que ya está condenado a cadena perpetua, pues trate de portarse bien 25 años de su berraca vida dentro de la cárcel, que es la única salvación que tiene y puede llegar a salir. Pero si se dan cuenta, sale más rápido que la justicia ordinaria, tal cual como está en estos momentos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? El debate de la cadena perpetua para mí es un debate político. Para ganar votos, para mover a la gente, cogiendo como las emociones de las personas para tapar ciertas cosas. El debate de Uribe Noguera es absurdo porque son las rebajas de pena de ley. Todos los presos tienen cierta cantidad de descuento en su pena por lo que su merced nos está indicando, porque se portan bien, porque trabajan, porque estudian, y esos son descuentos que no se les pueden quitar. Él al tener una condena por un delito sexual con un menor de edad, no tiene derecho a ningún otro tipo de rebaja, salvo las que son constitucionales. Pero el debate ahorita es más para alborotar a la gente. Igual, la prensa decían en los artículos que yo alcancé a leer, la rebaja de Uribe Noguera, uno leía el artículo y no hablaba ni siquiera del proyecto de ley ni nada. Solo lo hacen para alborotar a la gente y pase lo que su merced está diciendo, que todos se crean abogados, todos son penalistas. Yo lancé un Twitter que decía, ya que estamos en ese tema, pues entonces también la cadena perpetua para los funcionarios corruptos que tocan los dineros de estudio, salud, seguridad y demás de los niños. Porque ahí hay una agresión a causa de esos corruptos. Eso nunca va a pasar. Fíjense, cuando estaba el proyecto de ley de cadena perpetua para corruptos, ¿qué iba a pasar? Eso nunca iba a llegar. Profe, pero pues yo sí no estoy de acuerdo, porque igual una persona es diferente, bueno, listo, obvio que también el otro
corrupto pues está quitando los dineros de la salud, de la educación, están los niños aguantando hambre, no van a hospitales, lo que sea. Pero tiene mucha diferencia, porque ellos pueden, bueno, puede que no tengan la oportunidad de robar porque salieron de su puesto, pero los otros siempre van a buscar la oportunidad para dañar a un niño, es muy diferente. Yo no estoy de Pero, acuerdo Astrid, tampoco que ¿tú en qué sea te eso. basas para decir que una persona siempre va a salir a agredir a los niños? Sí, es No, que muchos no estoy de acuerdo, violador. Astrid. Digamos que Claro. llegan a robar dinero de la salud y digamos que sea un hospital de niños, ahí está contra los niños, ¿no? Sí, pues es, muchas o sea, me muchas parece formas de horrible. Yo no agresión. estoy diciendo que Mira, estoy de mira, acuerdo. Estoy mira diciendo es que mira, Astrid, una de las cosas es, bueno, está bien la medida que la persona, digamos, el adulto mayor que abusa de un niño se ve terriblemente, pero la persona que se roba los dineros con que se le va a dar de comer a ese niño y muere de hambre, ¿no está en la misma balanza, no crees? claro, o sea, yo no estoy diciendo, o sea, no estoy diciendo que al compararlos el uno sea menos que el otro, pero me parece que no tiene, o sea, no debería haber ninguna rebaja de penas para Claro, los claro, violadores. pero O sea, fíjate, que ellos van a salir de aquí a 20 años, van a hacer lo mismo. Si van a salir de aquí a 40 también, años, van a hacer es lo una mismo. cosa también ahí referente a ese caso, que la Fiscalía General de la Nación también apeló la decisión bajo la Ley 1098 del 2006, donde no proceden ni rebajas ni beneficios punitivos cuando se trata de delitos contra menores de edad. pero eso Ya la eso también es embarraste, una, ya la es una embarraste. actuación política porque sí tienen derecho. Pero fíjate, Astrid, a lo que yo voy. O sea, el proyecto de cadena perpetua es un saludo a la bandera. Van a salir antes, más rápido que lo que se está haciendo con la justicia. No, tal cual como y no está. estoy de acuerdo con eso, profe, perdón que lo interrumpa. No me parece tampoco que estemos, no sé, pagándole la comida ya. No sé qué tan cruel suene, pero yo prefiero la pena de muerte a la cadena perpetua. Pero eso no lo vamos a hacer acá en Colombia, pero yo preferiría ya de una Pues vez. tenemos que salir del Tratado del Estatuto de Roma, de los convenios de Ginebra y hacer una reforma constitucional. Son los pequeños pasitos de escalera, ¿no? Pero no estoy diciendo que lo vayamos a hacer mañana, pero lo preferiría. Que la cadena perpetua es una bobada. Pero estando consciente que la normatividad colombiana no se puede realizar el tema de la pena de muerte, ya toca decidirnos y apegarnos a las normas constitucionales que están establecidas, de pronto ponerles un poco más de condenas o no ser tan laxos con estas para que cumplan de verdad como tal sus condenas en los establecimientos que se requieren y no comisionar para que personas de verdad se presten a que por motivo de política, sí, esto es política, se manipule eso. Sí, se manipule y esto se vuelva un juego y esto es lo que no estoy yo de acuerdo. Aquí hay un punto bien interesante que yo quiero compartir con ustedes. Si el político no se hurta el dinero, se pueden hacer más campañas de prevención, porque el dinero va a sobrar para hacer obras. Se pueden tener más hogares para los niños, se pueden tener más comedores. Doctor, sencillo, si el político no se robara el dinero, Juliana Zamboni no hubiese estado en el lugar que hubiese estado el día de los hechos. Así de sencillo. Eso es totalmente cierto. Pues digamos que todas esas posturas son, pero acá el tema es, si nosotros nada más con lo que hemos visto y hemos hablado el día de hoy de violación de garantías procesales independientemente de los delitos, porque es que nosotros no tenemos que mirar, en este caso vamos a aplicar la norma bien y en este no, porque es que el delincuente es grave, es una porquería. No, nosotros no tenemos instituido un derecho penal del enemigo, sino un derecho penal de acto. ¿Sí? Nosotros tenemos que mirar que nosotros analizamos son los actos, no peligrosidades de personas. Doctor, aparte de eso, disculpe, lo interrumpo, es que aparte de eso, nuestro Congreso de la República es muy amarillista, porque es que él aprovecha también la inmediatez de la prensa y dése cuenta que cuando hablamos de la corrupción, ellos mismos echaron abajo todos los proyectos que se han presentado. Ellos mismos los echan abajo. Entonces nosotros no tenemos aquí ninguna opción. Esto también de que los presos se resocialicen, eso es
Muy difícil. Acá en nuestro país, demasiado difícil. Voto por usted. Entonces tenemos que, Por eso, Pedrito, pero tú estás dando la razón. Es difícil, ¿por qué? No sirve porque el mismo Estado no se encarga de la resocialización. No es porque la persona tiene que estar detenida y trabaje en su resocialización. No es que toca brindarle las oportunidades para que la persona tenga una resocialización. Edgar. Profe, y tiene usted toda la razón, pero el que se pueda resocializar, o sea, hay gente que no tiene remedio. Eso es, claro, o sea, decir pero que Garavito se volvió cristiano, va a ser cura y va a ser pastor, eso es pura paja. Perdóneme la expresión, yo te digo, ¿cuántos garavitos hay? ¿En Colombia? Pues Rafael Uribe, por ejemplo, y los que... Pero Rafael Uribe, ¿por qué? Rafael Uribe tiene solo un proceso. Ay, aquí no lo tenemos. El argumento que tú estás usando, Astrid, es que reincidencia. Tú me estás hablando de reincidencia y me traes a Garavito, que es una persona que tiene miles de procesos, y me lo estás comparando con Uribe. Pero entonces, ¿qué tal uno de abogado, profe? Uno de abogado, defender a Uribe Noguera para que salga y esperar a que vuelva a reincidir. Mierda, no, entonces estás en el lugar equivocado. Creo que este no es tu lugar. Eso es... No. Tú dependes de hechos constitucionales. Es que la gente, yo creo que si llegamos a más presa pierde derechos. La justicia no, nosotros defendemos derechos. Defendemos derechos, doctores, defendemos derechos. Defendemos derechos. Sí, bueno, orden, o empiezo a hacer conducciones judiciales, por favor, orden. Muchachos, yo lo del patriarcado, sí, dale. Yo lo que quiero es que ustedes se vuelvan abogados justos. Miren, hay un principio y es el siguiente. Aquí, el sistema, si estamos hablando de violaciones de garantías procesales, y miren este punto muy bien, estamos hablando de violaciones de garantías procesales que se cometen a diario. ¿Cómo garantizamos que en realidad el aparato judicial judicialice personas que sean realmente culpables? Porque se cometen a veces errores y se condenan inocentes. Entonces, una cadena perpetua para un inocente sin derecho a una justa justicia que le toque ir solo a mecanismos internacionales, ¿cuántos años? Imagínense lo grave de la situación que se presentaría en el caso de una, no cadena perpetua, sino pena de muerte. En una pena de muerte, ya después de años van a decir, oiga, si la persona no era. Entonces, fíjense los riesgos, que lo único que puede hacer el Estado es, ay, no, pues paguemos, la cagué, no era. Sí, pero el daño que se causó tan grande a una persona en una familia que no era responsable de ningún hecho, pues esta situación se sale de las manos. Yo a qué los invito. Si nosotros que vamos a trabajar en derecho penal, cuando vayamos a judicializar a un delincuente, nosotros, los operadores judiciales, no nos igualemos al delincuente. Nosotros sí apliquemos la Constitución Política de Colombia. Nosotros no violemos garantías porque nosotros no somos delincuentes, somos abogados formados. Nosotros aplicamos la norma. No simplemente porque el caso es mediático, tenemos que violar la norma. Tenemos que violar nuestro principio. Porque nuestros principios, por más que nos duelan los hechos, nuestros principios son jurídicos y no tenemos que romperlos por más que nos mueva el corazón. Nosotros no nos puede mover el corazón. En esos días vimos a un abogado penalista que estaba llorando en plena audiencia cuando empezaron a relatar los hechos, cómo el violador violaba a un niño. Y el abogado penalista se atacó a llorar. El abogado penalista no puede llorar en esos escenarios, porque si el abogado penalista llora en esos escenarios, no está preparado para enfrentar un proceso de estos. Y puede ser que su defensa no sea la más justa en garantías procesales. Entonces, hay otras ramas del derecho para ese tipo de ciudadanos. Por eso no todos vamos a ser penalistas. No, perfecto. No, es que yo no estoy diciendo que todos sean penalistas. Edgar, pero estamos en una clase de derecho penal. Edgar, pero en todos los ámbitos. Aseguró su nota, doctora, ya la aseguró. No, yo no estoy diciendo que no me guste la clase porque está buena. Vamos a calmarnos. Edgar, Doctor Rodríguez, por favor, más orden en la clase. Edgar. ¿Ya puedo? Sí, dale. ¿Listo? Ok.
Pues yo creo que el debate suena muy interesante, pero creo que nuestra carrera es derecho. Y ahí tenemos que apegarnos es a lo que nos ordena la Constitución, ¿cierto? Entonces no podemos caer en el debate de cadena perpetua o pena de muerte sabiendo que la Constitución prohíbe las dos, ¿no? No entiendo cómo el Congreso cae en esa trampa o en ese juego sabiendo que el artículo 34 de la Constitución por derecho lo prohíbe. Se va a caer de primerazo. Y para las compañeras y compañeros que no les gusta el penal, yo creo que el asunto es que en derecho nosotros, el derecho penal es la última razón, ¿cierto? El derecho penal no tiene por qué venir a arreglar los problemas del país, ¿cierto? El derecho penal es cuando ya no hay nada más que hacer, entra el derecho penal. Pero no le podemos echar la culpa entonces que porque el acusado violó, mató, o el delito o el tipo penal que haya cometido, él deja de ser humano y las reglas van para todos. Entonces yo creo que el debate está en que no podemos caer en el ejercicio de llenarnos de sangre y emocionarnos cuando la Constitución es clara, y como lo dijo Angie, creo que fue la que lo dijo en algún momento, y como lo dijo Víctor también, pues tendríamos que salirnos de todos los tratados firmados ya. Nuestra Constitución es clara, los tratados son claros, e inclusive yo creo que el problema no está en que le rebajen un año o un mes o lo que le tengan que rebajar. Yo creo que el ejercicio está en que hay que fortalecer el sistema penal, que deje de ser, que se vuelva de verdad un derecho penal garantista, donde efectivamente el proceso se respete para todos, independientemente de si son buenos o son malos, porque esa no es nuestra tarea como defensores, o no defenderíamos a nadie. Gracias, Edgar. Luisito, ¿tú ibas a hablar algo? Sí, Doc, es tan amable. O sea, pues es respetable el punto de vista de cada persona y el derecho por el cual se incline. Yo tampoco voy a ser penalista, pero bueno, la vaina es la siguiente. Nosotros ya somos estudiantes de 10º semestre de Derecho y podernos discutir sobre la pena de muerte, yo creo que pues ya sabemos la legislación ¿Cuál vaina, colombiana. doctor? Hoy yo estoy discutiendo sobre la pena de muerte. Me dejan hablar, yo levanté la mano para poder expresarme. Gracias. En cuanto al derecho penal, yo no sé si tienen conocimiento, pero el fin esencial del derecho penal es la resocialización del individuo. Ese es en esencia el fin primordial del derecho penal. Y en cuanto al caso Uribe Noguera, y esas confusiones no las podemos tener nosotros que conocemos un poquito de derecho, es que las garantías que él está ganando no las ganó por disminución de pena durante su proceso, porque ya lo dijeron, la ley de 1098 lo prohíbe. La garantía la recibe por el Código Penitenciario y Carcelario, que establece unas prerrogativas en base a ciertos comportamientos que tienen esos individuos allá cuando están reclusos. Entonces, lo dijo el doctor Luis, por fin. Lo dijo el doctor cuando empezó a hablarnos, y ese mensaje va para usted, Ortiz. Hablemos como abogados, doctor. Muchachos, haciendo una variación ahí pequeña, y es lo que quiero que nos preparemos para la clase de mañana, viene un tema bien interesante y es el mismo caso de Zamboní. Es el mismo caso de Zamboní. Vamos a traer a colación el caso de los hermanos de Rafael. Y les tengo el fallo de primera instancia, en el cual, según mi punto de vista, se falló en derecho, independientemente de lo trascendental que logró ser el caso por los medios de comunicación y la aberrante circunstancias que vivió la niña. Mi doctor, qué pena, no sé si es la misma del juzgado 46 penal de circuito, confusión de conocimiento. Sí. Ese lo acabé de compartir. ¿La compartiste? Sí, señor, ahí en el correo. Y ahí está la sentencia contra Rafael Uribe. ¿Pero dónde está? ¿No? ¿Al WhatsApp de todos? WhatsApp, ¿verdad, mi doctor? Sí, yo ya compartí del juzgado 46, que es la de los... ¿Cuántas hojas tiene? Ya te digo, yo tengo una resumida y la completa. No, ya si quieres les comparto la completa también. La completa tiene como 80 hojas. Igual sí, ustedes saben leer de las 80 hojas, que es lo importante. Listo, ya la envío también. Muchachos, miremos ese caso. Analicémoslo un poquito
que yo sé que nos va a gustar para trabajarlo en derecho. Mirar bien cómo es que es tan buena esa sentencia que inclusive toca el iter criminis y se va a los tópicos básicos del derecho penal. Y se hace un análisis completo sobre la escuela a la cual estamos inscritos en este momento, que es la funcionalista que nosotros vamos a mirar. Y el finalismo es lo que nosotros tenemos que determinar desde esa conducta qué pudo haberse realizado o qué, si la conducta era típica, si era antijurídica, si era culpable. Eso lo podemos analizar muy bien. Giovanni, si no la tienes completa, por favor me escribes, yo la remito, o si no también con el monitor la podría remitir. Tengo la de 80 hojas que absolvió a Catalina Uribe Noguera y a Francisco Uribe. Esa es. Sí, porque lo del tipo no vamos a discutir si era responsable o no, responsable y medio, pero es de cara a la responsabilidad como la podemos analizar nosotros y mirar muy bien, muchachos, mirar muy bien lo que ustedes ya han aprendido en esta clase, sobre todo la audiencia preparatoria, que lo han aprendido perfectamente. Obviamente ahí se tocan los parámetros de las pruebas que entraron a juicio. Entonces miremos cómo y qué puede llegar a entrar a juicio y cuál es el alcance probatorio que se puede dar en un proceso. Se les quiere mucho, léanla para hacer una clase más dinámica el día de mañana, aunque siempre son dinámicas con ustedes. Nos hablamos, muchachos. Dios los bendiga. Muy amable. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Astrid, Gracias, no compañeros. Feliz noche. Brava conmigo porque yo... No, profe, qué pena. Lo que pasa es que, no sé, me toca defenderme con el 18 de la Constitución. Pero su clase es diferente a lo que opino de esas cosas. Ok. Profe, buenas noches. Chao, chao.